Hola, buenas tardes. Bueno, el tema que voy a desarrollar hoy es comunicación. Después ustedes van a tener una ficha de la cátedra con respecto al tema. Y antes de desarrollar el concepto de comunicación, eh, dejo algunos interrogantes. Eh, ¿Qué es ser un buen comunicador, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que la comunicación es eficaz? eh, ¿Qué elementos tienen que estar presentes para que uno, digamos, comunique y que el mensaje llegue al otro o a los otros? Eh, Algunos aspectos relevantes de la comunicación en esta introducción, uno de ellos es que en, en los porcentajes del impacto de la comunicación ustedes van a ver eh, el predominio que tiene lo no verbal sobre lo verbal, ¿no? Y es bastante llamativo como toda la comunicación no verbal es mucho más determinante. Una de las cuestiones que tiene que ver con esto es que en la comunicación no verbal están mucho más presentes todos los aspectos inconscientes nuestros. La comunicación verbal, uno voluntariamente puede elegir, digamos, qué tipo de palabras utilizar para dar una idea, qué decir, qué no decir, es más una cuestión voluntaria. Pero lo no verbal, sobre todo cuando veamos más puntualmente lo gestual, es mucho más relevante o invisible para quien está comunicando ese aspecto que los otros eh, determinan con más precisión, ¿no? Sobre todo estoy pensando en este momento en el estado de ánimo, en las emociones, que en la clase anterior hicimos mención, ¿no? La importancia que tienen las emociones en todo el lenguaje gestual, en la comunicación no verbal. Eh, También ocupa un lugar central cuando comunicamos, no tanto lo que decimos, sino cómo decimos aquello que verbalizamos, ¿no? El cómo está mucho más en función de las emociones. Eh, Otro elemento importante que no siempre es muy tenido en cuenta, que también lo mencioné en la clase anterior, es la escucha, ¿no? Más precisamente la escucha activa. Cuando uno escucha, bueno, obviamente hay que establecer esta diferencia entre oír y escuchar, que no es lo mismo. La escucha es sintonizar con el mensaje del otro, es empatizar en un sentido profundo. Por eso cuando nos sentimos escuchados, eh, tenemos otro tipo de comunicación con él o con los otros. Eh, y digamos, en todas las profesiones que tienen que ver con la escucha del sujeto, como, bueno, como ustedes en psicopedagogía y en el caso mío y algunos de mis colegas en psicología, la escucha es sumamente relevante en la comunicación. También vamos a ver la importancia que tiene esto que se llama la conducta asertiva, ¿no? Que de adelanto y es una conducta, digamos, madura, donde uno puede expresar los pensamientos y sentimientos eh, y, y, es, digamos, una comunicación que no es ni pasiva ni agresiva, ¿no? O sea, eh, por ahí diría que una de las finalidades es que tengamos cada vez más una conducta asertiva, donde vamos a tener una mejor comunicación con nosotros mismos y con los demás también a través de esta conducta asertiva. Eh, bueno, eh, primero decirles que la comunicación es transmitir una información entre un emisor y un receptor, ¿no? La comunicación es dinámica,
y es un proceso de 2 vías. Involucra tanto enviar como recibir e interpretar mensajes. Hay un intercambio de información verbal y no verbal. A través de la comunicación hacemos al otro o a los otros partícipes de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vivencias, etcétera, de forma voluntaria o involuntaria. Y hay distintos componentes que forman el proceso de la comunicación y son 7 elementos. El primero dice que el proceso se inicia cuando el emisor decide que quiere que otra persona se entere de sus pensamientos, creencias, sentimientos, etc. No siempre es intencionada. 2. La idea se debe traducir en un mensaje transmisible. Se codifica seleccionando los signos que se van a emplear. El código se refiere al lenguaje o conjunto de señales. Debe ser compartido entre emisor y receptor para que la comunicación sea efectiva. 3. Se envía el mensaje. 4. El mensaje se envía a través de un canal. Por ejemplo, al hablar, las palabras forman ondas sonoras. El canal es el vehículo que transporta los mensajes. 5. El receptor recibe el mensaje y lo debe decodificar. 6. Se produce una respuesta interna en el receptor a partir de su interpretación del mensaje. Y 7. La retroalimentación o feedback se presenta cuando el receptor expresa lo que piensa y siente sobre el mensaje que recibió. Esta última es una de las formas para determinar, digamos, si en este caso, si tuviéramos, por ejemplo, en el ámbito educativo, en un aula, bueno, a veces lo hacemos por Zoom cuando es en vivo, yo puedo estar explicando este tema y en un momento determinado, digamos, preguntarles, bueno, ¿se entendió? ¿Qué se entendieron? Ese feedback a mí también me da también una pauta de alguna manera. Si yo lo expresé o lo expliqué adecuadamente y también si ustedes lo recepcionaron adecuadamente, ¿no? Después vamos a ver que lo que se llama las fallas en la comunicación o cuando la comunicación no es eficaz, puede ser, en este caso, del lado del emisor, del lado del receptor o también de ambos, ¿no? La comunicación se compone de 2 elementos fundamentales. Por un lado están los contenidos, que es lo que se dice, y por otro lado están las emociones, que es cómo digo lo que digo, ¿no? Cómo se dice el mensaje. En general los contenidos se expresan de forma verbal, que son las palabras, mientras que las emociones se expresan de forma no verbal, como por ejemplo los gestos. Hay distintos tipos de comunicación. Entre, digamos, las más salientes está la comunicación interpersonal, que es la que tenemos entre 2 o más personas, la intrapersonal, que es la comunicación que uno tiene con uno mismo, es ese autodiálogo, tan determinante también en la psicología cognitiva, esto, ¿no? De pienso, siento y actúo, y la comunicación no verbal. Como dije antes, la comunicación no verbal tiene que ver más con aspectos inconscientes de uno, es por ahí la más invisible para el sujeto, pero cuando estamos todos observando a alguien, esta comunicación es mucho más potente, ¿no? O nos dan señales mucho más profundas de una persona. Y esta comunicación tiene distintos ítems. Por un lado está la apariencia física, el lenguaje corporal, la postura corporal, ¿no? Cuando vemos, sobre todo cuando conocemos a alguien y lo vemos desplazarse y vemos su postura, esto suele ser un indicador del estado de ánimo. Los gestos, más precisamente la mirada, el movimiento de la boca, pero la mirada, la señal del mirar, del cómo mira una persona. Hay movimientos en los ojos que es muy interesante, que
que son medios invisibles, ¿no? A veces ante alguna pregunta que produce, digamos, pues, estoy pensando ahora, ¿no? Puede ser en una entrevista, a veces sucede también en entrevistas laborales, donde una persona por ahí está algo presionada, hay un movimiento ocular interesante en relación, digamos, a esa problemática, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero la expresión facial en su conjunto es lo más determinante de la expresión, digamos, corporal. Después hay algo que se llama proxémica, que es el estudio de cómo las personas se comunican utilizando el espacio, ¿no? Es la distancia con el otro, es un elemento muy potente de comunicación. A veces cuando por ahí en una situación pública, como puede ser un transporte, un ascensor, por ahí alguien se nos pone muy cerca, sentimos como la invasión de nuestro espacio personal y tendemos como a corrernos, ¿no? Y después también hay señales que tienen que ver con la proximidad física, tanto en el aproximarse o en alejarse. Y eso casi siempre es mucho más potente de lo que se puede verbalizar, ¿no? O sea, es una señal mucho más determinante esa distancia con el otro que lo que se verbaliza. Bueno, acá hay un autor donde eh, son medidas aproximadas, pero podemos ver de 0 a 45 centímetros zona íntima, de 0 a 45 a 1,25 zona personal, de 1,25 a 4 metros zona social y de 4 más zona pública. Después acá se menciona el paralenguaje, que son todos los componentes de la voz, el tono de la voz, si es agudo, si es grave, si levanto la voz, si bajo la voz, cómo es el ritmo, cómo es la articulación, también los silencios, la cadencia cuando alguien habla, son señales muy potentes de comunicación también. Y en un estudio que se realizó en cuanto a cómo impacta la comunicación en términos de porcentaje, más allá de que esto sea exacto, sí los porcentajes nos dan una clara idea de lo que les dije al principio, de la importancia que tiene lo verbal, ¿no? Bueno, en este impacto de la comunicación se determina que el 7% tiene que ver con lo verbal. Fíjense qué poco porcentaje, digamos, tienen las palabras sin su acentuación, sin su paralenguaje, ¿no? El 7%. El 55% tiene que ver con el lenguaje corporal, o sea que todas las señales gestuales son mucho más determinantes que las palabras. Y el 38% tiene que ver con estos componentes de la voz, que es el paralenguaje. Después en la comunicación, obviamente que hay lo que se denomina ruidos en la comunicación. Y los ruidos pueden ser de múltiples fuentes, ¿no? Están por un lado los ruidos que tienen que ver con el mundo exterior, pero más comúnmente los ruidos se producen por un lado en el emisor, en el receptor o en ambos. Y las dificultades más comunes que se producen, primero menciono las que están del lado del emisor. Por un lado podría ser dar demasiadas vueltas para decir algo, la inconsistencia, ¿no? Esto de, digamos, decir una cosa y con el lenguaje no verbal decir otra, ¿no? Como una incoherencia ahí. Repetir demasiado la información aburriendo a la otra persona. Del lado del receptor, por ejemplo, podría ser tener ideas anticipadas sobre el emisor o sobre lo que se está diciendo, interrumpir a la persona que está hablando sin tener en cuenta si terminó de decir lo que quería, bastante común en la vida cotidiana, estar preocupado por lo que uno va a decir cuando el otro termine de hablar, ya que así no se le pone atención, por ejemplo. Y comunes ambos podría ser falta de empatía con el interlocutor, vergüenza o timidez y prejuicios y creencias. También en el mensaje, ¿no? Elección de un discurso más elevado en su contenido que el apropiado, utilización de palabras difíciles,
utilizar un único estilo de mensaje, no utilizar, por ejemplo, gráficos o varios tipos de estilos de mensajes a la vez, visual, auditivo, etc. Sobrecargar la información, tratar de comunicar más información de lo que el receptor puede manejar. Y en el contexto, en el canal, podría ser un ambiente ruidoso o demasiados estímulos distractores. Bueno, acá aparece la escucha, como les mencioné al principio, la importancia de la escucha, ¿no? En general, las personas aprenden las destrezas necesarias para hablar y escribir y poco entrenamiento para escuchar correctamente. Las personas se sienten más cómodas expresando sus verdaderos sentimientos e ideas a alguien que quiere escucharles. La escucha activa implica prestar atención a la comunicación total del interlocutor. Incluye comunicación no verbal como el contacto visual directo. También es importante hacer preguntas específicas para permitir que la persona exprese sus sentimientos. También forma parte esto de la escucha activa. Y por último, la importancia que tiene la asertividad, ¿no? Cuando una persona transmite adecuadamente sus pensamientos y emociones a través de las habilidades comunicacionales y las utiliza adoptándolas a la situación apropiadamente, se dice que es socialmente habilidosa o asertiva. La conducta asertiva promueve la igualdad en las relaciones humanas, posibilitándonos a actuar en nuestro beneficio o defendernos sin ansiedad indebida, a expresar sentimientos honestamente, con comodidad y a ejercer nuestros derechos personales sin negar ni avasallar los derechos de los demás. También la asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular ni manipular a los demás. La asertividad permite a la persona relacionarse efectivamente con otros y lograr un mejor desempeño. Es por lo tanto, digamos, la conducta asertiva, podemos decir que es una conducta madura, donde, digamos, no hay ni una pasividad ni una agresividad, ¿no? Es transmitir con convicción los sentimientos y pensamientos que tenemos al comunicar. Una persona es socialmente habilidosa cuando tiene la capacidad para, por ejemplo, decir no. Algo tan sencillo y que muchas veces en la vida cotidiana nos cuesta, o con algunas personas, simplemente poder decir no. Y agrego algo, ¿no? Cuando en este caso ese no es firme, es categórico, la otra persona no va a repreguntar, ¿sí? Se va a quedar con ese no que establece como un límite hacia la otra persona. Generalmente cuando estamos seguros de nosotros mismos y no tenemos una ansiedad indebida. Y también otro detalle me parece importante, ¿no? A veces alguien da una respuesta y se queda como observando con un contacto visual a ver si el otro me aprobó o no, a ver si el otro, digamos, no me descalificó o no. Entonces es muy importante que esta asertividad también, más allá de lo que uno pronuncia, sea una convicción sobre todo interna, porque eso uno lo transmite siempre. Expresar sus sentimientos tanto positivos como negativos. Y una persona puede no ser asertiva por una variedad de motivos. Miedo a las consecuencias, falta de confianza, falta de habilidad, no tuvo oportunidad para aprender a ser asertivo, y también por simple timidez. Bueno, esto ha sido todo en relación al tema de comunicación. Espero que les haya aportado algo y nos conectamos y nos vemos en la próxima clase. Gracias.